Es fácil ser humilde cuando te mantienes en la presencia de un Dios santo. ¿Quieres ver a alguien realmente orgulloso? Te mostraré, en realidad, a alguien inseguro. Porque el orgullo muchas veces es solo una máscara, una fachada para esconder un alma que tiembla por dentro. El que no se arrodilla delante de Dios es porque todavía no entiende quién es Dios, ni quién es Él. Porque cuando uno se planta delante del Señor, ese Señor glorioso, eterno, majestuoso, no te queda otra opción más que rendirte. No hay multitudes, no hay aplausos, no hay escenarios, solo Él y tú. Y en ese momento ya no se trata de orar con palabras bonitas, se trata de dejarse examinar por Él, de decirle, Señor, aquí estoy, sin filtros, sin máscaras, revísame, cámbiame, haz conmigo lo que tengas que hacer. ¿Sabes qué es lo más peligroso? No es vivir una tragedia. Lo más peligroso es vivir una vida playita, suavecita, de superficie. Esa vida en la que dices, a mí me va bien, no tengo grandes problemas. Y yo te digo, si todo en tu vida es tan cómodo, si nada te aprieta, si no hay lucha, si no hay proceso, dudo sinceramente que estés caminando en un propósito. Porque Dios no procesa a cualquiera. Él procesa a quienes ha llamado para cosas grandes, y cuando te está procesando no es para castigarte, es para enseñarte a administrar sus graneros. Él quiere ver si puede ser confiable. Cuando pasas por tiempos de escasez, tiempos en los que los números no dan, tiempos en los que la nevera está medio vacía, Dios está mirando. Observa si sigues celebrando, si el gozo de tu hogar permanece, si no dejas que la escasez te robe la alabanza, porque si tu alegría depende del saldo de tu cuenta bancaria, entonces no es verdadera alegría, es comodidad. Pero cuando logras que tus hijos estén agradecidos incluso por un trozo de pan, cuando los ves reírse aunque no haya lujos, ahí es cuando Dios dice, este sí, este puede administrar graneros. Este puede manejar la abundancia sin olvidarse de mí. Porque si fuiste fiel con poco, entonces estás listo para mucho. Y no solo eso, Dios también te observa cuando nadie más te ve, cuando sirves en la iglesia en un lugar anónimo, cuando limpias, cuando acomodas sillas, cuando saludas a las personas sin que nadie te aplauda, cuando te quedas después de que todos se van, cuando das sin esperar. Ahí Dios observa tu actitud. Y se cumple al pie de la letra, has sido fiel en lo poco, te pondré sobre mucho. Pero te digo algo, nunca he visto que alguien que no sepa obedecer, que no sepa servir en lo pequeño, sea elevado por Dios de la noche a la mañana. Porque antes de que llegue la red llena de peces, hay que pasar por noches de redes vacías. Antes de que lleguen los graneros rebosantes, hay que pasar por el campo árido. Y antes de que venga el ascenso, Dios mira tu corazón en la sombra. De repente estar sobre mucho no va a pasar. Escúchame bien, no va a pasar. Esto no es un sorteo, esto es espiritual, es bíblico, es matemático, es de manual, está escrito. Y yo ya caminé por ahí. A veces veo cómo algunas personas salen de iglesias, ministerios, relaciones, incluso empresas, y por cómo salen, yo ya sé cómo les va a ir. ¿Sabes por qué? Porque yo ya estuve ahí, ya lo viví. Y lo peor, lo más duro para mí como papá espiritual, sería verte repetir mis errores. Verte pasar por lo mismo que yo pasé, porque sufrí. No te hablo desde la teoría, te hablo desde las rodillas peladas, desde las noches de llanto, desde los silencios de Dios. Y dime tú, ¿qué padre quiere ver a sus hijos caminar por la misma pobreza, por el mismo desierto que él atravesó? ¿Qué padre en su sano juicio quiere que sus hijos tropiecen con las mismas piedras? Solo uno desalmado, y ese no soy yo. Por eso me duele ver gente que sale con un espíritu de mosquito. Sí, así, con ese zumbido quejoso, con resentimiento, con veneno. Gente que ya no vuelve, porque una vez que te chamusca el orgullo, si no te dejas sanar por Dios, te vuelves irrecuperable. Y cuando huelo eso, ese olor a humo, a chamuscado, me dan ganas de gritarles, no tires tu propósito por la borda. Agradece este tiempo, porque aunque ahora no lo entiendas, el proceso es parte del propósito. Y el propósito no es lo que tú logras, es en quién te estás convirtiendo mientras caminas con Dios, porque el Dios de los sueños es más importante que los sueños de Dios. Entonces sí, Dios te lleva a veces por un embudo, por un valle estrecho,
por un túnel sin señal. ¿Para qué? Para encontrarse contigo, para que lo veas cara a cara. Y cuando lo conoces de verdad, cambia todo. Tu orgullo ya no tiene con qué inflarse. Los pájaros no se te suben a la cabeza por cualquier tontería. Mantienes la humildad, la sencillez. Yo puedo reírme de mis errores, de mis torpezas. Puedo hacer bromas de mi propio orgullo, porque sé que cada día, aunque me cuesta horrores, estoy creciendo un poquito más. Sé que Él me sigue moldeando. Y si eso es parte del proceso, bienvenido sea. A mí todavía me falta. Sí, me falta mucho, me falta de la plenitud de Cristo y me va a seguir faltando hasta que Cristo regrese o hasta que me toque bajar al sepulcro. Voy a seguir creciendo, porque mientras tenga aliento, mientras tenga latidos, Dios todavía tiene propósito para mi vida. ¿Y tú crees que tienes propósito para Dios? Dímelo de corazón. ¿Lo crees de verdad? No me lo digas por decir. ¿Lo crees de verdad? Porque si lo crees, entonces prepárate, porque Dios te va a moldear. Oh, sí, te va a moldear como el alfarero moldea el barro. Y eso no es poesía, es proceso. Te va a desarmar si es necesario. Va a romper estructuras que construiste con tus propias manos. Va a tomar el cincel del cielo y empezar a raspar las partes ásperas de tu carácter. Va a cortar, va a tallar y a veces va a doler. Pero agradece. Agradece cuando eso pase. Porque si está pasando, es porque Él no terminó contigo. Aún estás en su taller. Él no desecha lo que nos sirve, Él lo transforma. Hay momentos donde le digo, Señor, ya no quiero pasar por esto otra vez, por favor, ya basta. Y Dios me responde, ¿no pasaste bien la prueba? Vuelve al principio. Porque así es el maestro. Si no aprendiste la lección, te la repite con amor hasta que tu carácter esté a la altura de tu llamado. A veces me siento orgulloso, sí, orgulloso. Pero de ese bueno del que nace cuando sé que reaccioné en el espíritu y no en la carne. Porque la carne, la carne, esa no se quedó flotando en las aguas del bautisterio como muchos creen. La carne viaja contigo. Algunos dicen, ya no tengo carne, hermano, soy espiritual, no me hagas reír. Yo no veo ángeles flotando por acá. Todos tenemos carne, algunos más carne que otros, pero carne al fin. Y por eso luchamos, todos. Todo el tiempo. No es que ya venciste la carne una vez y listo, te graduaste. No. Cada día te vas a encontrar con pruebas, con situaciones repetidas, con gente que te aprieta los botones. Pero entonces llega el momento, ese momento glorioso en que reaccionas diferente. Antes lo hacías desde la carne, ahora lo haces desde el espíritu. Y eso es una victoria. Porque cuando reaccionabas con la carne, sí había una satisfacción carnal, pero pasajera. Después venía la culpa. Ahora, cuando respondes con el espíritu, tal vez cuesta más, pero la paz que sigue después, esa paz no tiene precio. Se lo dije, le dije de todo, con todas las letras, y en el momento pensé, ¡qué bien me salió! ¡Qué lindo! ¡Qué liberador! ¡Tremendo cierre! Pero 5 minutos después, ahí estaba la aflicción. Porque la carne se quedó contenta, pero el Espíritu Santo se contristó. Sí, se entristeció, porque me escuché a mí mismo. Escuché lo que había dicho y no lo podía creer. Ese no era yo, o peor aún, sí era yo. Era mi peor versión. Esa que escondo, esa que tapo, esa que solo sale cuando me sacan de las casillas. Y ahí está el problema, porque el otro, el que me insultó, el que me provocó, puede haber sido un instrumento, pero la reacción fue mía. Nadie me obligó a responder así. Porque el poder no está en lo que hacen los demás. El poder está en cómo respondes tú. No importa si el otro te insulta, si te empuja, si te hiere. Lo que importa es que sale de ti cuando estás apretado. Porque si lo que sale es podredumbre, entonces ¿qué había dentro? Tu corazón no puede ser una cloaca donde lo peor rebalsa cada vez que alguien aprieta un botón. Y lo digo con el alma, porque yo he pasado por esas etapas, he reaccionado mal, he perdido el control. He dicho cosas que al día de hoy daría lo que fuera por volver atrás y callarme la boca, por guardar silencio, por responder con altura, pero no se puede volver el tiempo atrás. Y ahí está Dios, otra vez, amoroso, paciente, pero firme, diciendo: vamos de nuevo. Esta es una materia que todavía no aprobaste. Y si quieres conducir un camión de 18 ruedas, tienes que pasar este examen.
Entonces la situación se repite. Aparece esa persona otra vez o esa actitud que me irrita y tengo ganas, sí, ganas de que la carne se salga con la suya. Pero esta vez respondo con el Espíritu, con autoridad, con dominio propio, con sentido común, con amor incluso, y no dejo que la carne tome el control. ¿Y sabes qué pasa? La carne se frustra, se enoja, se queja, me hace sentir estúpido. Tendrías que haberle dicho, no te podés quedar callado. Y me tortura, ¿por qué no le dijiste? Era tu oportunidad. Pero entonces escucho al Espíritu Santo, suave, pero firme. Bien hecho, siervo fiel, estás pasando el proceso y ahí entiendo, ahí lo comprendo con claridad celestial. Los sueños de Dios son mejores que cualquier sueño que nosotros podamos soñar. Lo que Él tiene preparado para nosotros es más grande que cualquier destino que podamos imaginar. Y para llegar allí hay que aprender a callar, a ceder, a obedecer. Porque solo los corazones domados pueden ser confiables con la gloria. Yo imaginaba de verdad, lo creía que lo más hermoso que me podía pasar en la vida era ser cantante. Me veía en escenarios, con luces, con un micrófono, emocionando a la gente con mis canciones. Ese era mi sueño. Pero jamás se me hubiese ocurrido que un día Dios me prestaría los oídos de millones de personas, no para cantar, sino para hablar de Él, para transmitir su mensaje, para levantar al caído, para hablarle al que está por rendirse. Y ahora que estoy aquí, no cambiaría por nada del mundo lo que Dios me ha dado, por aquello que yo pensaba que quería hacer. Por eso es tan importante darse cuenta a tiempo. Porque a veces creemos que lo que soñamos es lo máximo. Pero Dios tiene un hoy que ni siquiera soñaste. Y ese hoy es mejor que cualquier mañana que pudiste imaginar. Y aquí viene algo que te va a volar la cabeza. Heredar una túnica de colores no significa que estás listo. Escúchame bien. Porque la estupidez también se puede vestir con trajes caros. ¿Quieres un ejemplo? Vamos a hablar del José bíblico. Sí, José, el que vestía de Prada. José, el que recibió una túnica de diseño. Porque su padre, Jacob, que para ese entonces ya era mayorcito, tenía debilidad por ese hijo. Le regala una túnica especial, de esas que no se compran en rebajas, de esas que no están en el perchero de los descuentos. Era un traje exclusivo, de diseñador. Y claro, algunos ya conocen la historia, que si una túnica de colores, que si los sueños de José, que si los hermanos lo envidiaban. Pero escucha esto, en ese contexto cultural, recibir una túnica de colores significaba ser el escogido, el consentido, el mimado, el hijo de la vejez. José nunca tuvo que preguntarse si su padre lo amaba. Lo sabía, porque Jacob transpiraba favoritismo. Y claro, José tenía privilegios. Yo me lo imagino levantándose más tarde, escapando del trabajo, jugando un rato más, riéndose mientras sus hermanos pastaban ovejas bajo el sol. Era el niño mimado, el que siempre se salía con la suya. Y mientras los hermanos se vestían con lo que podían, iban los martes a la feria del descuento para jubilados, porque no es fácil vestir a 12 muchachos en pleno crecimiento con un salario de nómada. No hay presupuesto que aguante, pero si se trataba de José, Jacob se gastaba la plata. Y ahí está el punto, que a veces confundimos ser elegidos con estar listos, que confundimos un traje bonito con un corazón formado. Pero Dios no trabaja con túnicas, Dios trabaja con carácter. Y antes de que José gobernara Egipto, Dios tuvo que quitarle la túnica, romperle el ego, meterlo en una cisterna, venderlo como esclavo, llevarlo a la cárcel y recién ahí, José estuvo listo para su propósito. Papá, quiero Prada. Y sí, Jacob se lo compró. En aquellos días la vestimenta no era solo una cuestión de estética, era una expresión del estatus. Lo que llevabas puesto hablaba de quién eras, de cuánto valías para tu entorno. Y José tenía un traje que lo hacía especial. Y él también lo creía, se sentía llamado, se sentía diferente, se sentía importante. Pero lo que José todavía no sabía, y muchos tampoco saben hoy, es que un llamado no lo determina la ropa, ni el favoritismo, ni el aplauso, ni siquiera la gracia visible. Un verdadero llamado lo define el carácter. Porque hay muchos que se emocionan fácilmente con los regalos de Dios. ¿Y cómo no emocionarse? Un ministerio, una pareja, una oportunidad, un don, ¿quién no quiere eso? Pero lo que no saben es la fortaleza que se necesita para sostener ese regalo.
para mantenerlo, para no destruirlo. Porque sin el carácter de Dios no se llega lejos. Escúchame bien, sin carácter ni siquiera puedes disfrutar la bendición que tanto oraste. Por eso hay personas a las que Dios ama, pero no puede prosperar financieramente. Y lo digo con todo respeto, si alguien se siente aludido, no es contra ti, es una verdad espiritual. Hay gente que si tuviera más dinero, se alejaría de la iglesia, cambiaría sus prioridades, se olvidaría de Dios. Entonces Dios, que todo lo ve, dice, lo voy a mantener con lo justo, porque su carácter todavía no está capacitado para administrar más. Y esto no es juicio, es amor. Dios prefiere retener la bendición antes que perderte a ti. Porque hay quienes, en cuanto se ponen la túnica del favoritismo, se desubican. Se sienten el niño consentido, el centro del universo, la cereza del postre. Y entonces Dios tiene que permitir que la vida les dé un par de buenos golpes. No para destruirlos, sino para ubicarlos. Para enseñarles que no podemos pasar la vida luciendo vestidos de colores, creyéndonos intocables. Estoy hablando, claro, en términos metafóricos. No se trata del traje ni de las marcas. Se trata de cómo nos vemos a nosotros mismos. Porque no podemos crecer pensando que somos el manojo de cosecha más brillante entre espigas grises y sumisas, que somos el tapón del océano, la última Coca-Cola del desierto. No, amigo, no eres el ombligo del reino, no eres el centro de gravedad del plan de Dios. Somos siervos, elegidos, sí, amados, por supuesto, pero formados a través del quebranto. Y hasta que no lo entiendas, Dios no te soltará el traje real, porque no se lo entrega a niños caprichosos, sino a hombres y mujeres procesados por el fuego del carácter. Y entonces aparece alguien más inteligente, más ungido, más atractivo, y nos mueve el piso, nos descoloca. ¿Por qué? Porque estamos inseguros. Queremos ser los únicos que visten de Prada. Queremos que no haya otro con túnica de colores. Queremos exclusividad espiritual. Pero lo que nadie ve es que debajo de ese traje de diseño muchas veces escondemos el miedo a perder la posición, el miedo a que venga alguien mejor, el temor a que el favor de Dios se traslade a otro. José no solo tenía una túnica, también tenía sueños. Y en la época de José los sueños no eran cualquier cosa, no eran una pizza mal digerida. Eran mensajes proféticos, revelaciones del cielo. Y uno podría pensar, bueno, José recibe estos sueños tan impresionantes y tiene sentido común. Se guarda el secreto, no los cuenta. Pero no, el muchacho no tenía filtro. Imagínate la escena, sus hermanos ya lo odiaban. Ya estaban hartos de verlo desfilar con su túnica de diseñador, mientras ellos vestían con lo que encontraban en la feria de descuentos. Ya lo veían como el mimado, el diferente, el que no se ensuciaba las manos. Y un día, José los reúne a todos, sí, así como quien arma una conferencia de prensa y les dice, che, escuchen mi sueño, estaba soñando, ¿no? Y en el sueño estábamos todos en el campo, cada uno con su manojito de trigo, y de repente el mío se levanta, pum, así, imponente. Y los de ustedes se inclinan ante el mío. ¿No es genial? Los hermanos se miran entre ellos. Uno piensa, ¿está hablando en serio? El otro ya está afilando la mirada. Y José sigue, esto significa que un día yo voy a gobernar sobre ustedes, yo voy a dar órdenes y ustedes van a obedecer. Van a inclinarse literalmente ante mi autoridad. Vamos, practiquemos. Juguemos al manojo parlante. A ver, inclínense ante mí. Y claro, uno escucha esto y se ríe. Pero espiritualmente, ¿cuántos hemos sido José? ¿Cuántas veces Dios nos da una visión, una palabra, un sueño y salimos corriendo a contarla al público equivocado? A gente que no está lista para celebrarlo, a hermanos que no están en paz con nosotros, a corazones que no saben alegrarse con los triunfos ajenos. Y ahí es cuando Dios dice, este muchacho tiene el don, pero le falta el carácter. Vamos a trabajar eso primero, porque no basta con soñar. No basta con tener la túnica, tienes que tener el corazón.